Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy les traigo un video espectacular en el cual ustedes van a poder organizar sus eventos, reuniones y su organigrama de trabajo de una manera muy fácil. Eh, Les voy a presentar una herramienta que se llama Google Calendar. Quiero hablar mucho de las herramientas que trae Google porque la verdad solamente conocemos la cuenta de correo de Gmail, pero muchas veces ignoramos que todas estas herramientas están disponibles y son completamente gratis cuando adquirimos una de estas cuentas. Solo basta con estar logueado con nuestra cuenta de Gmail para poder acceder a este sinnúmero de aplicaciones que nos van a facilitar la vida. Como les decía, Google Calendar nace para organizar de una manera digital esas agendas que nosotros llevamos manual. Entonces aquí vamos a poder poner todas esas reuniones, vamos a poder, ahorita con el tema de la tecnología a raíz de lo de la pandemia, manejamos mucho lo que fue Meet, Zoom, eh, y todas estas aplicaciones eh, muy parecidas, todas como videollamadas. Todo esto lo podemos hacer a través de Google Calendar. Podemos ahí agendar nuestras reuniones. Entonces damos en Google Calendar y él nos trae esta interfaz. Una interfaz muy sencilla, bastante visual, por así decirlo. Lo podemos organizar aquí por día, por semana, por mes, por año. Lo ponemos por día, él pues no solamente nos pondrá el día en el que nos estamos ubicando. Por semana, pondrá pues la semana empezando desde el domingo al sábado. Lo podemos organizar por mes, donde podremos poner o visualizar todos los eventos que vamos a tener un mes, las reuniones, los cumpleaños de los amigos que tanto se nos olvidan, ¿ya? A mí me gusta personalmente por semana, porque en la semana uno laboral uno puede hacer muchas cositas y por ahí puede uno de pronto organizar mejor el tiempo. Recuerden que la organización del tiempo es muy valiosa y eso nos permite optimizar recursos, costos y muchas cosas más. Entonces, para crear un nuevo evento, solo falta con darle clic a una de las celdas en un horario, puede ser cualquiera, después ustedes lo pueden modificar. Y digamos que aquí esto se va a llamar reunión de planificación. Esa reunión de planificación yo le voy a dar guardar y miren que la creé a la 1 AM, pero yo puedo simplemente con arrastrar el, el evento, lo puedo arrastrar a la hora que yo quiera. Lo puedo pasar de día, ya, puedo pasarlo entre horas y no pasa nada. Simplemente él me modifica esa hora. Ahora bien, yo le puedo añadir eh, una ubicación, le puedo añadir notificación. Él por defecto trae 30 minutos, yo solo puedo modificar. Y aquí en invitados, miren, yo por aquí en invitados puedo enviarle este evento a las personas que yo considere. Pueden ser de mi organización, amigos, familiares. Y también puedo añadir una videollamada por aquí. Solamente con añadirle aquí queda eh, un link, que este link le llegará a las personas, miren, y permite conexión de hasta 100 invitados. Recuerden que Meet es espectacular en el sentido que no trae limitación de tiempo. Él trae una limitación de invitados en esta versión free. Recuerden que si ustedes hacen un salto a una versión pro,
pues no tendrán tantas limitantes. Este evento lo pueden editar, simplemente es darle guardar acá y él queda guardado. Nos va a recordar a nuestro correo y al correo de las personas que invitamos que tenemos una reunión a las 3 p.m., una reunión de planificación, y nos va a facilitar la vida y ya dejaremos de llevar esas agendas manuales donde anotamos todo. Amigos, esto era todo lo que le traía el día de hoy. Espero que sea de su utilidad. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse a mi canal.